tardes a todos, me alegro de veros, especialmente a los que estáis de vacaciones o habéis estado de vacaciones o estaréis de vacaciones. Es un gusto poder estar juntos otra vez aquí. Y bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Esther. Como sabéis, hemos empezado hace unas semanas a estudiar este libro y vamos a seguir con él. Os pido que vayáis a Esther capítulo 2. Vamos a estar viendo los versículos del 15 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 23. Y como ya hemos dicho otras semanas, en el libro de Esther estamos viendo a Dios trabajar entre bastidores, ¿no? Como para los que no habéis estado en otros domingos, en otros viernes, deciros que el nombre de Dios no aparece en todo el libro de Esther, pero sin embargo, si nos fijamos en los detalles y vamos viendo la acción del libro, pues no podemos dudar de que Dios está presente en todas partes. Y en el primer mensaje que tuvimos sobre Esther hablamos sobre la gracia común. ¿Alguien se acuerda de la gracia común? Cómo Dios bendecía no solo su pueblo, sino que bendecía pues a todo ser humano, a todas las personas, a las naciones, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a centrar y vamos a ver de forma más especial cómo Dios bendice y favorece a sus siervos. Es verdad que Dios ama y Dios bendice a todo el mundo, pero también Dios bendice de forma especial a su pueblo y a sus hijos. Leemos a partir del versículo 15 en el capítulo 2. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Hemos estado viendo las anteriores semanas cómo Vasti, que era la reina del rey Asuero, desobedeció al rey, entonces la echaron y desde ahí pues quedó vacante el puesto de reina. Y en la primera parte del capítulo 2 veíamos cómo se convoca de todo el reino se van cogiendo pues a las jóvenes vírgenes atractivas para formar parte de un harén real de donde iba a salir escogida la siguiente reina del imperio. Y en este periodo de tiempo sabemos que Esther y las otras mujeres estaban siendo preparadas para encontrarse con el rey. Y el encuentro pues no era nada agradable porque pues estas mujeres eran tomadas, iban a ver al rey por la noche, se quedaban con él la noche, volvían a la mañana siguiente y ya podía ser que no volvieran a ser nunca más llamadas por el rey y quedaran pues abandonadas allí en el harén real. Entonces, como podemos entender, todas las mujeres de este harén, Arturo nos comentó la última vez que podían haber hasta 400 mujeres, o sea que imaginaos que era un grupo bien grande. Y claro, todas de alguna manera querían impresionar al rey, ¿no? Querían destacar sobre las demás, querían ser la mejor para que el rey las escogiera como reina. Entonces, pues, ¿qué sería lo normal? Pues que quizá la mujer, antes de ir a ver al rey, pues pidiera que le dieran muchas joyas o que le hicieran un peinado bien estrafalario, bien bonito, un vestido precioso, brillante, para que el rey, nada más verla, quedara embobado, ¿no?
Sin embargo, en el versículo 15 vemos que Esther no entró como en ese juego, ¿verdad? Dice que Esther no pidió nada especial cuando le tocó presentarse delante del rey. Más bien se dejó aconsejar por el eunuco Hegai. Podríamos decir, bueno, Esther, podrías esforzarte un poco, ¿no? Ya que vas a ver al rey y hay tanta competencia, pues uno podría esperar que se hiciera algo, ¿no? En cambio, Esther confía en el consejo del eunuco y no pide nada especial. ¿Cuál es el resultado? Versículo 17. Bueno, primero versículo 15. Esther hallaba favor ante cuantos la veían. Luego versículo 17. El rey amó a Esther más que a todas las mujeres, halló gracia y bondad y recibió la corona real sobre su cabeza. Aunque Esther quizá no se había esforzado mucho por llamar la atención del rey, aunque quizá no había hecho todo lo que humanamente posible se podía hacer, por algún motivo ella es amada por el rey. Ahora, ¿cuál creéis que fue ese motivo? ¿Por qué el rey Asuero escogió a Esther? ¿Alguien lo sabe? Bueno, alguno, que las teorías, ¿qué podríamos pensar? Quizá podríamos pensar que la escogió por su belleza, ¿verdad? Porque el mismo libro de Esther nos dice que Esther era una mujer pues muy atractiva, de forma agradable, muy bella, ¿no? Pero si lo pensamos, allí habían pues eso, casi quizá 400 mujeres más. Y no es, o sea, cuando iban por el reino, pues no escogían a cualquier mujer, sino que iban escogiendo las que eran más guapas, más bellas, y esas son las que traían al harén. Entonces, aunque Esther era bella, seguramente tampoco destacaría mucho más entre las otras, ¿verdad? Quizá podríamos pensar que es porque tenía un carácter muy agradable, muy humilde, afable. Pero si pensamos ahora en el rey que tenía que escoger a esa reina, pensamos que el rey Asuero pues era un rey muy dado a la fiesta, al desenfreno, a muchas cosas, pues quizá tampoco estaba buscando a una reina muy recatada, ¿no? Y muy formalita. Podríamos pensar pues eso, en muchas otras cosas que podrían haber sido el motivo por el cual el rey Asuero escogió a Esther. Pero lo cierto es que el motivo por el cual Esther fue escogida es porque Dios quiso, ¿verdad? Porque fue la voluntad de Dios. Ahora, ¿que Dios usó quizás su belleza y sus cualidades personales para agradar al rey? Pues puede ser, seguramente sí. Pero en última instancia es el favor de Dios el que hace que Esther sea amada por el rey. Y de la misma manera, también nosotros hemos sido, ¿no? Y somos bendecidos por Dios constantemente. Pero no lo somos por nuestras grandes capacidades, no somos bendecidos porque nos esforzamos un montón o porque somos los mejores creyentes o las mejores personas, sino que al final todos somos bendecidos porque hemos hallado gracia en los ojos de Dios. Y como digo, las bendiciones de Dios no vienen porque nosotros lo merezcamos ni porque seamos mejores que los demás, sino que estas bendiciones se producen por la pura gracia de Dios. Así que, si tenemos un trabajo mejor que los demás, si nuestro piso es más bonito, si nuestro coche es más rápido, incluso si somos más guapos o si somos más inteligentes o más sabios que nadie, al final no es porque nosotros nos esforcemos y seamos mejores, sino que todas las bendiciones vienen de parte de Dios. Ya lo leí en el primer capítulo con la gracia común, pero el versículo de Santiago 1:17 pues se vuelve a aplicar, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por tanto, si todas las bendiciones, todo lo bueno en nuestra vida viene de parte de Dios,
pues no tenemos espacio nosotros para enorgullecernos, ¿verdad?, ni creernos mejor que nadie, sino que lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios por sus bendiciones y reconocer que Él ha sido quien nos ha dado todas las cosas. Hemos visto entonces que Dios ayudó y bendijo a Esther de forma que ella fue escogida entre cientos de mujeres como la reina de Asuero. Pero si seguimos leyendo en este capítulo, vamos a ver cómo Dios también ayudó y bendijo a otro de sus siervos, que fue Mardoqueo. Versículo 19. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Terés, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los dos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las Crónicas en presencia del rey. Aquí encontramos que Mardoqueo, pues de alguna manera se entera de que hay un complot y que quieren matar al rey, y entonces Mardoqueo avisa a Esther, y Esther pues avisa al rey Asuero, lo investigan, es cierto, y entonces matan a los culpables. Es posible que Mardoqueo fuera un funcionario, porque cuando leemos que dice que estaba sentado a la puerta del rey, normalmente los que estaban sentados a la puerta del rey pues eran funcionarios, administradores, gente que pues venían personas con problemas o con lo que fuera, y los administradores pues hacían una cosa o la otra. Entonces, Mardoqueo es posible, tampoco es del todo seguro, que fuera un funcionario y que por eso estaba pues en la puerta del rey. Lo interesante es ver que Mardoqueo se encuentra en el sitio correcto, en el momento adecuado, ¿no? Si no hubiera estado allí, no se habría enterado, ¿verdad?, del complot, no se lo habría dicho a Esther, habrían matado al rey Asuero y probablemente Esther pues habría ido detrás. En cambio, Mardoqueo, por casualidad, estaba por allí, escuchó el complot y pudo avisar. Lo interesante, como digo, es ver que si vamos estudiando el libro de Esther, al final o a mitad del libro veremos que esta casualidad le acaba salvando la vida también al propio Mardoqueo, porque cuando su enemigo Amán ya tenía la horca preparada para colgarlo y ya se estaba frotando las manos de cómo lo iba a matar, el rey Asuero se acuerda de quién le había dado el mensaje y quien le había salvado la vida. Y lo que esta casualidad, entre comillas, porque sabemos que no es una casualidad, lo que nos permite ver es que Dios a veces bendice a sus siervos poniéndolos en el lugar correcto, en el momento adecuado, para que sus planes, los planes de Dios, se sigan cumpliendo. Ahora, hay algo curioso en la forma en la que Dios bendijo a Mardoqueo, porque hemos leído el capítulo 2, el final, y vemos que acaba destacando que Mardoqueo fue el que se dio cuenta del complot, el que avisó a Esther y el que al final acabó salvando la vida del rey Asuero. Y además dice que todo esto fue escrito en el libro de las Crónicas en presencia del rey. Esto es el final del capítulo 2. Pero ahora fijaos cómo empieza el capítulo 3. El versículo 1 dice: después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó. Ahora, es un poco raro, ¿no? Porque si sigue la narración normal, lo lógico que habría sido
que el rey Asuero hubiera engrandecido y ensalzado a Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo era el que se había enterado, el que le había salvado la vida y el que había evitado la muerte del rey. En cambio, el capítulo 3 empieza diciendo que el rey Asuero engrandece a Amán. Y luego veremos cómo Amán se acaba convirtiendo en enemigo de Mardoqueo y tienen problemas. Pero podríamos decir, qué injusto, ¿no? Qué injusto que, habiendo sido Mardoqueo el héroe, el rey Asuero engrandezca a otro. Incluso podríamos decir, ¿no? Si Dios, porque puede ser que el rey Asuero se olvide, pero Dios no se olvida de las cosas, ¿no? Dios había visto cómo Asuero había hecho las cosas bien, había sido fiel, y en cambio el que es premiado es otra persona. ¿Se había olvidado Dios de Mardoqueo? ¿Estaba siendo injusto con él? No se había olvidado y lo veremos. Lo que ocurre es que a veces las bendiciones de Dios, a veces sí que llegan rápido, ¿verdad? Y son instantáneas, porque hemos visto que Esther, por donde iba, hallaba gracia en los ojos de tal, hallaba gracia en los ojos del otro, el rey la amaba, ¿no? Era como la cerveza San Miguel, que donde va, triunfa, ¿no? A veces las bendiciones de Dios son como instantáneas, pero lo cierto es que la mayoría de veces las bendiciones de Dios van poco a poco, como en el caso de Mardoqueo. Incluso puede ser que las bendiciones lleguen después de un tiempo de prueba y de sufrimiento, ¿verdad? Porque eso lo iremos viendo también en el libro de Esther. Y quizá tú lo has experimentado en tu propia vida. Tú estás siendo fiel a Dios, estás esforzándote por conocerle, estás esforzándote por servirle, por hacer su voluntad. En cambio, miras a tu vida y las cosas van mal, cada vez tienes más problemas, se te estropea el coche, se enfadan tus familiares, te falla el trabajo, te pones enfermo. Y casi que piensas, Señor, ¿que te has olvidado de mí o qué? ¿No has visto cómo te estoy sirviendo y siendo fiel? Incluso puede ser que mientras a nosotros nos pasa esto, estos que están lejos de Dios, que hacen lo que quieren, que no tienen en cuenta a Dios para nada, triunfan y les va todo bien y oye, como vamos, que no les pasa nada de nada, acumulan un éxito tras otro. Quizá te preguntas, Señor, ¿qué está pasando aquí? Muchas veces puede parecer que la bendición de Dios tarda en llegar y que quizá no vale la pena servirle, ¿verdad? Y esforzarse por él. Pero cuando pienses eso, cuando sientas que eso está pasando en tu vida, recuerda que Dios siempre nos bendice en el momento oportuno. Así que no te desanimes si todo va mal, no creas que Dios se ha olvidado de ti, sino confía en que Dios te ama y que sus bendiciones nunca llegan tarde. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Dios bendice de forma especial a sus siervos, a veces más pronto, a veces más tarde, pero Dios siempre bendice a sus hijos. Ahora bien, no quiero que el mensaje quede como el típico mensaje de Evangelio de la prosperidad, ¿no? De, oye, tú esfuérzate y tú pon la semilla y el Señor te bendecirá y todo lo que importa son las bendiciones materiales. Es cierto que disfrutamos, ¿no?, nosotros de las bendiciones terrenales, son agradables, cuando no las tenemos sufrimos, pero lo cierto es que no son lo más importante de nuestra vida. Y si tú has confiado en Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces la bendición más grande de tu vida ya la tienes. Ya eres hijo de Dios, o sea, ya has sido salvado por Él. Y lo más sorprendente de esta bendición es que no es una recompensa por nada. No conseguimos la salvación
por nuestros propios méritos. No somos salvados por hacer buenas obras, por esforzarnos mucho. Si podemos tener la bendición de la vida eterna, es solo por lo que Jesús ha hecho por nosotros, muriendo por nuestros pecados en una cruz. Así que podemos dar gracias a Dios cuando Él nos bendice de forma instantánea, como a Esther. Podemos confiar en Dios también cuando la bendición se retrasa, como en el caso de Mardoqueo, pero sobre todo tenemos que recordar que ya hemos sido bendecidos con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Que el Señor os bendiga. Pues muchísimas gracias, Eric. Bienvenido también, Javi. ¿Qué tal? Vamos a reaccionar a lo que nos ha compartido Eric. Creo que es bueno que podamos expresar al Señor nuestra oración por lo que hemos apenas escuchado. Tenemos bien fresco lo que nos ha explicado Eric, el caso de Esther que nos ha dicho, diferente de Mardoqueo, pero el Señor está allí en las vidas de ambos dos, de los dos, está controlando, sostiene, y así pasa con nosotros. Entonces te pido que oremos al Señor, que le digamos que Señor, como has hecho con ellos, a ver cómo vas a tratar en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor por esto.